Buenas tardes, soy Norberto Francisco Domicio y trabajo en la sección de microscopía electrónica y microscopía óptica del IEM. Junto con Elisa Bocanegra nos encargamos del mantenimiento, operación y capacitación a nuevos usuarios que requieran entrenarse con nuestros microscopios electrónicos. A continuación voy a hablarle de temas relacionados con el microscopio electrónico de transmisión. Comenzamos viendo la clásica comparación entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico de transmisión. Vemos que tienen los mismos principios, cuyo objetivo es poder magnificar la imagen de un objeto que el ojo humano no puede resolver. Las lentes que los componen cumplen las mismas funciones, pero tienen distintas naturalezas y distintas propiedades físicas. El microscopio de luz utiliza fotones de luz visible para formar las imágenes, posee lentes de vidrio y la luz que atraviesa la muestra forma una imagen que se puede observar en forma directa a través de sus binoculares. En el microscopio electrónico de transmisión tenemos el mismo principio. Tiene una fuente de iluminación, que en este caso son electrones, que viajan en una columna de alto vacío debido a una gran diferencia de potencial que los acelera, y ayudados por lentes electromagnéticas traspasan una muestra, y estas lentes electromagnéticas se utilizan para formar una imagen en una pantalla de fósforo. Aquí vemos las unidades más usadas en microscopía, que son el micrómetro, el nanómetro y el ángstrom, y sus relaciones con el metro. En la escala podemos apreciar las resoluciones alcanzadas por el ojo humano, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Así vemos que el ojo humano puede llegar a resolver una mínima distancia de 100 micrones. El microscopio óptico convencional tiene una resolución que está en el orden de los 250 nanómetros y puede llegar a una magnificación de hasta 2000 veces. Aunque en la actualidad se han desarrollado técnicas llamadas de super resolución que combinan un software con unas importantes modificaciones en el hardware del microscopio, y así se llegan a lograr resoluciones del orden de los 20 nanómetros. En el microscopio electrónico tenemos una resolución de unos 2 nanómetros y magnificaciones de 400.000 veces. Aunque en los microscopios electrónicos modernos esas resoluciones llegan a 0,1 nanómetro o un ángstrom y pueden llegar a magnificaciones de 2 millones de veces. La razón por la que el microscopio electrónico tiene mucho mayor resolución que el microscopio óptico se debe a que la longitud de onda de los electrones es de 0,5 ángstrom, siendo mucho menor que la longitud de onda de la luz visible, que es de 4000 ángstrom, y por ende también es mucho mayor la magnificación del microscopio electrónico comparada con el microscopio óptico. Hablando de resolución, en esta figura representamos el límite de resolución, ya sea para el ojo humano, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Entonces podemos definir la resolución como la menor distancia existente entre dos objetos, en este caso los dos círculos, para que puedan observarse como objetos separados. En caso contrario, el medio por el cual estamos observando el objeto
no tiene la suficiente resolución. Como ejemplo y para familiarizarnos con las dimensiones microscópicas, podemos ver en esta foto, tomada por un microscopio electrónico de barrido, la diferencia que existe entre el diámetro de un filamento de carbón que mide 6 micrones con respecto al diámetro de un cabello humano que es de 50 micrones de diámetro. La interacción de electrones con la materia la podemos observar en esta figura, y es lo que sucede cuando un haz de electrones incidente choca con la muestra, y como consecuencia de ese choque surgen hacia abajo de la muestra todas estas señales. Por ejemplo, hay electrones que han pasado casi sin poder ser tocados por la muestra, o sea que prácticamente la muestra no los frenó, y son los que se utilizan para formar una imagen de campo claro. También tenemos señales de electrones que han perdido muy poca energía. Estos son los dispersados elásticamente y los usamos para hacer difracción. También tenemos los electrones que han perdido muchísima energía en el choque con la muestra y salen desplazados. Son los inelásticamente dispersados y los utilizamos para hacer una técnica de espectroscopía que se llama ELS en inglés y significa Electron Energy Loss Spectra, o sea, un espectro de pérdida de energía de electrones que se usa en algunos casos para determinar o caracterizar los elementos que componen la muestra. Así podemos hacer un mapeo de elementos de la muestra para su posterior estudio. Y también están los electrones que salen de las muestras y son dispersados en forma incoherente. Estos electrones son atrapados en un detector y se usan para hacer una técnica llamada STEM, que significa Scanning TEM. Y este puede llegar a ser un accesorio incluido en un microscopio electrónico de transmisión. Finalmente, las señales que no atraviesan la muestra, o sea que están todas en la superficie de la muestra, son las que se usan para trabajar en el microscopio electrónico de barrido. Esta es la anatomía de un microscopio electrónico de transmisión, donde vemos que tiene una fuente de emisión de electrones, que es el sistema de iluminación del TEM. Estos electrones viajan en el vacío por una columna del microscopio electrónico y en primer lugar pasan por las lentes condensadoras. Estas lentes tienen la función de apretar el haz y hacerlo mucho más coherente. Esto quiere decir que los electrones que viajan uno detrás de otro, y una vez que han llegado a la muestra chocan con ella y la atraviesan, y las señales salientes por debajo de la muestra son captadas por la lente objetiva, que es la lente más importante del microscopio electrónico de transmisión, porque es la que forma la imagen del preparado. Luego esa imagen viaja a través de las lentes intermedias y proyectora hacia la pantalla de fósforo, donde se puede observar dicha imagen. Acá vemos cómo se forma una imagen en un microscopio electrónico de transmisión. Tenemos dos modos principales de información en este microscopio. Uno es la imagen en sí y el otro es el patrón de difracción.
¿Cómo se forman? Bueno, cuando la señal ha dejado la muestra, el haz de electrones se concentra en esta lente objetiva, que como dije anteriormente es la más importante del microscopio electrónico de transmisión. Y esta lente objetiva hace una sola cosa: fabrica, o sea, forma un patrón de difracción, que luego baja a las lentes intermedias, en las cuales se descompone en varios haces de electrones, y cuando llega a la lente proyectora se forma una imagen. En caso contrario, si lo que queremos es observar el patrón de difracción, una vez que la señal deja la muestra y pasa por la lente objetiva, el patrón de difracción que fue fabricado por esta lente lo dejamos pasar tal cual está en la lente objetiva y nada más. Lo proyectamos en la pantalla de fósforo y así tenemos una serie de intensidades que forman ese patrón de difracción. Ok, entonces, resumiendo, y esto es muy importante, un microscopio electrónico de transmisión nada más forma un patrón de difracción, que luego las lentes lo transforman en una imagen, pero su misión principal es la formación de un patrón de difracción. Acá vemos tres fotos de patrones de difracción. En estas fotos vemos, por ejemplo, en la foto número 2, un patrón de difracción de haz convergente. El haz de electrones llega a la muestra formando un ángulo, y es para observar un área pequeña de la muestra. En cambio, en las fotos 1 y 3, el haz de electrones llega paralelo a una muestra y se usan para observación de áreas mucho más grandes. Entonces, ¿qué es un patrón de difracción? En pocas palabras, es la huella digital del acomodamiento atómico de un material, el acomodamiento de las columnas atómicas. Realmente, un patrón de difracción es una transformada de Fourier de una imagen, pero en términos prácticos es la huella digital de ese acomodamiento atómico del material. Y obviamente nos da una gran idea de lo que está pasando en la muestra y sobre todo en las simetrías de la muestra. Por ejemplo, en las figuras 2 y 3 vemos que se forman un hexágono, y en la figura 1 esos puntos luminosos forman un cuadrado, que tienen que ver con la simetría de las muestras, y las propiedades de esa muestra dependerán en gran medida de esta simetría. Bueno, necesitamos ahora ver cómo se obtiene una imagen de una muestra biológica. El modo más común de operar en el microscopio electrónico consiste en visualizar la imagen secundaria, la cual se registra como una proyección bidimensional de la densidad electrónica presente en la muestra. Solo en aquellos casos que la fluctuación de densidad electrónica sea significativa, se obtendrá una representación lo suficientemente contrastada como para extraer información sobre la naturaleza de la muestra. Las sustancias orgánicas o de origen biológico se caracterizan por poseer una distribución de densidad electrónica bastante homogénea, por lo que sus imágenes son por lo general inexpresivas, o sea, no tienen de por sí suficiente contraste. La solución técnica que se halló para poder salvar este inconveniente consiste en aplicar un agente de tinción constituido por átomos pesados como el uranio, el plomo, el wolframio, etc., que de manera selectiva se fijan sobre la muestra en ciertas partes de la misma, reflejando las diferencias composicionales o estructurales presentes. Además, en esta foto vemos en el margen superior izquierdo
una imagen a bajas magnificaciones. Lo que vemos, esa forma hexagonal, es el tramado de la grilla donde se coloca la muestra para ver en el microscopio electrónico. Y en bajas magnificaciones podemos observar todo lo que está colocado sobre cada sector de la grilla. Esta es una visión de mayor campo y nos permite ubicar en qué zona queremos hacer la magnificación para estudiar nuestro caso. En el caso de la figura de la foto más grande, ya es la muestra, pero a una mayor magnificación. Entonces, recién en este caso, cuando ubicamos esa zona, estamos en condiciones de observar y estudiar nuestra zona de interés. Acá vemos un dibujo del trayecto de los electrones en la parte superior, en la cúspide de este triángulo, es donde se encuentra el cañón de electrones que emite los electrones hacia la columna. Y tenemos dos posibilidades de conectar una cámara digital, pero antes de eso quiero decirles que en las décadas pasadas el registro de imágenes se hacía en film, en negativo. Uno en el microscopio tomaba la foto con ese negativo, con el cuarto totalmente oscuro, y iba tomando una foto tras otra sin saber realmente cómo me había salido la foto. Recién me enteraba cuando iba al cuarto de revelado, revelaba el negativo y luego de un tiempo que ya estaba en condiciones, lo pasaba a la sección de fototecnia, donde le hacían el paso a positivo. Bueno, recién en ese momento, o sea, cuando yo revelaba, veía si la foto me había salido como yo quería. A veces no salía y tenía que repetir. Bueno, con el avance de las tecnologías digitales, llegaron las cámaras digitales para ser incorporadas a un microscopio electrónico. Y esto fue una gran solución, ya que con un solo clic de mi computadora yo podía ver la imagen y tomarla en el momento. Además, estas cámaras digitales poseen una gran sensibilidad y resolución para después guardar y observar las imágenes. Bueno, como vemos, hay dos tipos de cámara. Una que se insertan en el puerto lateral o side port, y otra en el puerto inferior, el bottom port. Estos puertos tienen sus ventajas y desventajas. En lo que hace a magnificación, el puerto lateral tiene una menor magnificación. En cambio, el puerto, el bottom port, tiene una mayor magnificación. Y lo que respecta al campo de visión, el puerto lateral tiene mayor campo y el puerto inferior tiene menor campo de visión. Una particularidad que les comento es que el puerto de 35, se llama puerto lateral o de 35 milímetros, porque 35 milímetros era el tamaño del film que se usaba para registrar las fotos en los microscopios antiguos. Entonces le quedó el nombre ese de 35 milímetros.
Bueno, vamos acá directamente a nuestra cámara Gatán modelo Orius, acoplada en este caso en el cuerpo lateral del microscopio. Esta es una cámara de 11 megapíxeles y está incorporada a nuestro TEM-Size modelo EM900. Este sistema consta de una pantalla ultra sensible, como se ve en el recuadro rojo, que recibe los electrones procedentes de la lente objetiva, o sea que ya tiene la imagen formada. Entonces, por supuesto, primero tengo que insertar la cámara en la columna del TEM para que esa pantalla de fósforo llamada scintillator pueda recibir esos electrones. Y los electrones impactan en esa pantalla formando la imagen, y luego esa imagen pasa a través de un arreglo de fibra óptica señalado en ese cilindro por la flecha verde, y ese conjunto de fibra óptica se enfocan directamente en el target CCD de la cámara Gatán. Esto es así porque la cámara no puede recibir directamente electrones, sino que los electrones deben ser convertidos a fotones. Luego, esta cámara envía su señal a una interfase, y esa interfase las digitaliza, y finalmente se pueden observar en un monitor LED observadas y almacenadas en una computadora. Esta figura nos muestra que tenemos dos tipos de acoplamientos de cámaras al microscopio. Uno está formado por lentes ópticas, la figura a la derecha, y el otro formado por fibras ópticas, la figura de la izquierda. En el caso de la acoplada por fibra óptica, estas fibras poseen una sensibilidad 100 veces mayor que las de la acoplada por lentes ópticas, obteniéndose imágenes más nítidas con contornos mejor definidos. El acoplamiento óptico es menos sensible y produce imágenes borrosas debido a los corrimientos en la muestra en largos tiempos de exposición. El acoplamiento por fibra óptica de imágenes da imágenes más nítidas en alta resolución, no distorsiona y da bordes mejor definidos. En cambio, los sistemas de acoplamiento por lentes ópticas a menudo usan chips CCD de áreas menores, aunque son más económicas, y usan muchos menos píxeles. Acá vemos dos fotos tomadas, la foto a la izquierda con la cámara Orius y la foto a la derecha tomada con el otro modelo de cámara que es acoplada por lentes ópticas. Bueno, a pesar de que las dos cámaras tienen 11 megapíxeles, ya podemos apreciar la diferencia en la imagen y los contornos de la imagen, que son mucho más definidos en la cámara Orius. Son fotos tomadas de una biopsia renal con una magnificación de 3000 o 3000 veces. Acá, para hacer mayor resolución del detalle de la foto, vemos en esos cuadrados la misma zona tomada con una y otra cámara, y seguimos viendo la mejor definición de la
cámara Orius acoplada con fibra ópticas. Acá tenemos una comparación de los campos o áreas tomadas por cada cámara. Vemos recuadros de distintos colores que pertenecen a distintos modelos de cámara. Y en particular vemos el recuadro de color azul, que es el campo o el área que tomaba la foto en film, o sea, que tenía un campo menor inclusive que el que toma la cámara digital Orius, que es el mayor rectángulo de esta imagen. Los recuadros de otros colores son tomados por distintos modelos de cámara, y vemos que todos son menor a la cámara Gatam modelo Orius que contamos en el microscopio electrónico de transmisión del IEM. Bueno, acá hacemos una consideración con respecto a los tamaños de los archivos tomados por estas cámaras digitales. En este caso vemos que hay una relación entre los píxeles y el tamaño correspondientes en bytes de las imágenes tomadas y guardadas en una PC por las cámaras digitales. Se podría pensar que lo ideal es que la cámara tenga el mayor número de píxeles posible, pero esto traería como consecuencia archivos de gran tamaño que necesitarían grandes unidades de disco para guardarlas y mayores tiempos de transferencia de las imágenes por la web. En nuestro caso particular, que tenemos un servicio de microscopía electrónica asistencial y hacemos toda la preparación, estudio y observación de las imágenes de biopsias humanas, este gran tamaño que ocuparían, ¿no es cierto?, esas imágenes, nos traería tiempos mucho más largos, porque luego esas imágenes tenemos que transferirlas a los distintos centros hospitalarios y a los médicos anátomos patólogos para que, observándolas, hagan el informe correspondiente. Considerando esto y teniendo en cuenta que nuestro objetivo es obtener la mayor información de la imagen, la mejor cámara no es necesariamente la que posee mayor cantidad de píxeles, sino la que permite obtener la información necesaria y un número de píxeles optimizado para todo el sistema Scintillator fibra óptica, consiguiendo una buena resolución para poder analizar la imagen. O sea, en otras palabras, yo de la imagen tengo que sacar la información que me sirve para mi trabajo. Tener mayor información de lo necesario no tiene sentido, y es lo que explica acá, que haría que esos archivos de imágenes ocupen grandes espacios digitales en los discos y no serían de interés. Entonces, como conclusión final de esta relación píxel-información, se dice que los píxeles, la construcción de los píxeles son baratos, o sea, no cuesta mucho, pero la información no. Y en este caso, la empresa Gatam, que se ubica en Princeton, en California, en Estados Unidos, ha logrado una perfecta relación entre los píxeles y la información para cada una de las cámaras que fabrican,
y que son las adecuadas para cada caso. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá les dejo mis datos por cualquier duda o consulta que quieran hacerme. Estoy a su disposición.